Pasó luego a contarle a la gente esta parábola. Jesús está hablando con la gente, pero dice, pasó luego. ¿Luego de qué? Si estuviste la semana pasada, esta no es una parábola que Jesús va a contar de manera aislada, sino es una parábola que viene tras una conversación, tras una discusión con los líderes religiosos, con los jefes de los sacerdotes, con los maestros de la ley y con los ancianos. Él está discutiendo acerca de su autoridad. ¿Te acuerdas? La semana pasada estábamos juntos estudiando este pasaje, ¿no? Y los ancianos, los líderes, le decían, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿No? Y en medio de esta discusión sobre la autoridad de Jesús, Jesús cuenta una parábola. Una parábola, un estilo de predicación, un estilo de enseñanza que Jesús usaba habitualmente. A veces para ilustrar enseñanzas que él mismo ha dado y a veces en medio de conversaciones. Si tú conoces el Evangelio, los Evangelios y conoces la vida de Jesús, sabes que Jesús usaba mucho las parábolas, pero en diferentes contextos. A veces estaba cenando con un fariseo y pasaba algo y entonces para ilustrar lo que acababa de pasar le contaba una parábola. Pero a lo mejor estaba con sus discípulos enseñando algo y para ilustrar algo que acababa de enseñar usaba una parábola. Aquí estamos en un contexto donde Jesús acaba de hacer algo, está en medio del templo, ya sabemos todo lo que ha hecho, lo vimos la semana pasada, y en medio de esta pregunta de dónde viene tu autoridad, él decide usar una parábola para explicar para aquellos que tengan oídos para entender de dónde viene su autoridad. ¿De qué trata esta parábola? Vamos a ir leyéndola poquito a poquito y luego a ver si sacamos algunas conclusiones. Porque como os decía, dice que se gira hacia la gente, él está hablando con los líderes religiosos, pero esta parábola no se lo va a contar a los líderes religiosos, se la va a contar a la gente que acaba de ver esa discusión, porque acuérdate que la semana pasada acabamos con que cuando tú no reconoces la autoridad de Jesús, cuando no tienes una conversación honesta, hay un momento en el que puedes perder su voz. Así acabó la semana pasada la predicación. Y Jesús no va a continuar la conversación con los líderes religiosos. Se va a girar hacia la gente y les va a explicar a la gente lo que acaba de pasar con una historia. Dice que un hombre plantó un viñedo, se lo arrendó a unos labradores y se fue de viaje un largo tiempo. Un hombre era dueño, el amo y señor de un terreno y ahí planta un viñedo. Pero ese hombre decide no trabajar en la tierra, no trabajar él los cultivos, no trabajar él las vides, las uvas, y se lo arrenda, se lo alquila, cede el derecho a explotación a los labradores. Unos labradores que se van a quedar trabajando. Y después de esto, se va. Confía en sus trabajadores, les deja espacio para que trabajen y se va un largo tiempo. Dice el versículo 10 que llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para que le dieran parte de la cosecha. En otras versiones dice en el tiempo oportuno, es decir, cuando es el momento de recoger el fruto, pues este dueño de la casa, el amo, el señor, decide no ir él a por el fruto, sino mandar a otro siervo. Pero no a coger todo el fruto, sino a coger una parte, a coger su parte, la parte que les toca. Esto es algo común en la cultura judía del siglo I. Tú tenías una tierra, se la arrendabas a unos labradores, pero obviamente los labradores no se quedaban todo el trabajo ni todo el fruto, sino que era algo que el propietario tenía derecho a un tanto por ciento, y es lo que el hombre está haciendo. Manda a un siervo a recoger su parte. Pero los labradores lo golpearon, dice la Biblia, y lo despidieron con las manos vacías. Lo golpearon. Dice que es un siervo y ellos son varios labradores. Hay un abuso ahí también de poder, una situación de desequilibrio. Dice que lo golpean y lo mandan con manos vacías. No conocemos las intenciones, podemos deducirlas, pero el texto tarde o temprano nos lo va a desvelar. De momento simplemente no sabemos cómo es la conversación, pero ese siervo viene a pedir lo que parece que es justo, pero lo golpean y lo mandan tal y como ha venido. Versículo 11. Envió otro siervo, pero también a este lo golpearon, lo humillaron y lo despidieron con las manos vacías. Por segunda vez se repite el mismo proceso en el que el amo y el señor manda a otro siervo
El primero ya se ve que escarmentó y dijo, no voy. Entonces mandó a otro y dice la Biblia que le golpearon y lo despidieron con manos vacías, es decir, le hacen lo mismo, pero aquí ya se atreven a dar un paso más, ¿no? Probablemente han visto que ha habido cierta impunidad por lo que acabamos de hacer, así que ahora me atrevo a hacer un poquito más y es humillarlo. Dice que lo golpean, que lo humillan y lo mandan con las manos vacías. Versículo 12. Entonces envió un tercero, otro siervo, pero aún a este lo hirieron y lo expulsaron. Y aquí, de nuevo, un pasito más, visto que lo que hago no tiene consecuencias, un pasito más. A este ya no solo lo golpean, no solo lo humillan, sino que ahora ya lo hieren. Entonces, pensó el dueño, versículo 13, ¿qué voy a hacer? Enviaré a mi hijo amado. Seguro que a él lo respetarán. Esta cuarta vez, el dueño de la viña decide hacer algo diferente. Y es, bueno, voy a mandar a mi hijo. No voy a mandar a más siervos, porque ya he mandado a 3 y no le han escuchado. No han sido capaces de reconocer que venían en mi nombre y lo han maltratado, los han maltratado. Voy a mandar a mi hijo, que en la cultura judía es como mandar al segundo de a bordo. En la empresa familiar, en la familia, había 2 figuras de autoridad. No son el padre y la madre, sino son el padre y el hijo mayor, aquel que va a heredar todas las tierras. Es como el que está a punto de ser el jefe. Dice, a ellos sí le respetarán. Y acuérdate que esta parábola es una parábola de Jesús en medio de una discusión sobre la autoridad. Dice, bueno, claro, probablemente esto ya es especulación, pues el dueño dijo, bueno, claro, ha amado a otro siervo, están entre iguales, entonces no son capaces de respetar la autoridad de otro consiervo, así que voy a mandarles una autoridad real a mi hijo, porque a él sí lo van a respetar. Su autoridad sí van a ser capaces de reconocerlo, porque ya no van a estar hablando con un siervo, con un igual, ahora van a estar hablando con alguien que es superior a ellos. Ya es una autoridad real, no una autoridad delegada. Pero, versículo 14, cuando lo vieron los labradores, dialogaron entre ellos. Este es el heredero, dijeron, matémoslo y la herencia será nuestra. Así que lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Dialogaron, dice la palabra. Lo que estábamos leyendo no es un acto pasional, no es se nos fue de las manos, discutimos, no. Realmente se paran, se juntan y tienen una conversación, tienen una estrategia. Dicen, vamos a matarlo, porque si lo matamos nos quedaremos la viña. Cosa que no tiene mucho sentido, porque no hay ninguna ley que diga que si no hay heredero, de repente el dueño deja de ser dueño de la viña. Pero es lo que tiene a veces el pecado, ¿no? Tú vas cruzando líneas y hay un punto en el que ya tu ceguera no te deja ver que lo que dices no tiene sentido. Porque el dueño va a seguir siendo el dueño de la viña, por mucho que tú mates a su heredero. ¿Y en qué cabeza entra? Que si matas al heredero te van a dejar seguir trabajando. Pero ellos dialogan, pactan y deciden matar al heredero. Porque los labradores, y aquí vemos su verdadera motivación, no quieren ser siervos, quieren ser dueños. Quieren ser dueños de la viña y ver la oportunidad de poder controlar sus propias vidas, de poder ser el dueño. Jesús, después de contar esta historia, se gira y hace una pregunta. ¿Qué les hará el dueño? Y Jesús muchas veces en sus parábolas hacía preguntas que no contestaba. Decía, dejaba la pregunta y ya tú te vas con esta pregunta y la masticas a ver a qué conclusiones llegas. Pero aquí Jesús no va a hacer esto. Jesús lanza una pregunta que él mismo va a contestar. ¿Qué les hará? Y yo os lo voy a decir. Versículo 16. Volverá, acabará con esos labradores y le dará el viñedo a otros. Volverá. El dueño no se ha ido para siempre. Ha vuelto 4 veces con autoridades delegadas, pero como no le hacéis caso, entonces va a volver él de verdad. Y él, con su autoridad, acabará con esos labradores, pero, es algo interesante, no va a cambiar el plan, se lo va a pasar a otros. Porque el dueño no va a cambiar el plan, no va a decir, bueno, llegará y tirará el viñedo y construirá una casa.
O llegará y tirará el viñedo y pondrá ovejas. O dirá, mira, ya está, no alquilo a nadie más y lo trabajo yo. No, el dueño va a seguir con su plan. Buscará a otros labradores que sí quieran ser fieles a su Señor. Y al oír esto, dice la palabra, que la gente, no los líderes religiosos, que también están escuchando, sino la gente, aquellos que están escuchando la historia de Jesús, dicen, Dios no lo quiera. Ojalá no suceda, según qué versión, ¿no? Y no sé si a veces leemos la Biblia un poco rápido, pero honestamente me sorprende mucho la reacción de la gente. No, ojalá que no. Ojalá que ese señor no les haga daño a esos pobres hombres. O sea, ¿realmente han empatizado con los labradores y les sabe mal que le den su merecido? Los labradores han tenido 4 oportunidades de hacer lo correcto. 3 siervos y luego el hijo del dueño. Pero por algún motivo, la gente no está cómoda con el juicio que va a ejecutar el dueño, que llegará y los expulsará, acabará con ellos. Quizás no están cómodos con un dueño así. O quizás están entendiendo la parábola y están entendiendo que a lo mejor está hablando de los líderes religiosos y están empatizando con sus líderes, con sus maestros, y no quiere que a sus maestros les pase nada malo. No podemos especular sobre por qué, pero la expresión no deja de sorprenderme. Y muchas veces somos un poco así, ¿no? La figura de un Dios de amor es fácil y sencilla aceptarla y predicarla. Pero Dios también es un Dios de justicia y también traerá juicio. Y es incómodo reconocer que el dueño de la viña volverá y dará su merecido a quien lo ha rechazado constantemente. De hecho, Jesús, lejos de alejarse de este discurso, dice, versículo 17, que les miró fijamente. No habló al aire, les miró fijamente y les dijo, entonces decidme qué significa la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Aquí sí que le lanzo una pregunta que él no va a contestar. Está haciendo referencia al Salmo 118. Si tú miras en tu Biblia, por cierto, vas a encontrar que la piedra angular también aparece en Hechos y en Primera de Pedro, pero es un tema de lógica. Jesús no puede estar mencionando a escritos que se han escrito después de Jesús, ¿vale? Es al revés. Tanto Hechos como Primera de Pedro van a mencionar las palabras de Jesús, a su vez también del Salmo 118, pero Jesús lo que está recitando es el Salmo 118 y está usando una expresión que muchos probablemente conozcáis, que es la piedra angular, la cabeza de ángulo. Era una piedra no que formaba parte del cimiento, sino una piedra clave para apoyar 2 estructuras. Una piedra muy, muy, muy importante. En otras palabras, Jesús está diciendo, la piedra que los expertos, dice que la piedra que desecharon los constructores, que los expertos han rechazado, se ha convertido en la más importante y la que más autoridad tienen. O en otras palabras, aunque los expertos sobre Dios me están rechazando, yo soy la piedra más importante y con más autoridad de este edificio. Acuérdate que todo esto viene sobre una pregunta. ¿De dónde viene tu autoridad? Versículo 2. Después, mi autoridad viene de que aunque me habéis rechazado, Dios me ha elegido como la piedra más importante y con más autoridad de este templo. Pero Jesús no solo cita el Salmo 118, sino que le va a añadir de una manera más dura y cruel, o dura y cruel no sé si es, pero como muy firme, como muy crudo. Todo el que caiga sobre esta piedra quedará despedazado. Y si cae sobre alguien, lo hará polvo. Fíjate, Jesús está diciendo, es como quien quiera pisarla, o sea, si pones la piedra y la quieres pisar, te romperás. Y si la piedra cae sobre ti, quedarás hecho polvo. Jesús no solo no da un paso atrás ni matiza sus palabras sobre el juicio que va a traer el dueño, sino que reafirma las consecuencias de ir en contra de la autoridad de la piedra angular. Dice el versículo 19 que los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes cayeron en la cuenta de que la parábola se dirigía a ellos
y buscaron la manera de echarle la mano en aquel mismo momento, pero temían al pueblo. Los líderes entendieron que era una historia para ellos, pero no aceptaron la parábola. Pero tampoco quiero desarrollar mucho este último versículo porque es ya de la predicación de la semana que viene, si no voy mal. Así que esta es un poco la historia que cuenta Jesús y deja de manera sencilla que yo te lance dos preguntas, que son las que me han ayudado a mí con esta semana, con el texto. ¿Qué aprendo de Dios de esta historia y su autoridad? ¿Y qué aprendo de mí y mi manera de aceptar la autoridad de Dios? Te lo repito, dos preguntas. ¿Qué aprendo de Dios y de su autoridad? ¿Y qué aprendo de mí y mi manera de relacionarme con la autoridad de Dios? Para ver qué aprendo de Dios, obviamente tengo que fijarme en lo que hace el dueño de la viña. Estaremos de acuerdo que en esta parábola Dios es el dueño de la viña. Y el personaje que nos queda a nosotros con los que aprender cómo relacionarnos con nuestra autoridad es con los labradores. Así que vamos a ver, ¿qué aprendo de Dios? Tres cositas. Que Dios es fiel y paciente. Es verdad que el texto ha acabado diciendo que el dueño llegará, volverá, los expulsará, acabará con ellos. Pero esto no ha pasado a la primera. La historia que Jesús está contando es la historia de un hombre que da oportunidades, que manda a un siervo a por lo que es suyo. Y cuando lo rechazan no dice, bueno, pues ahora voy yo, que se van a enterar. Dice, bueno, vamos a dar otra oportunidad. Quizá este siervo no se llevaba muy bien, quizá el siervo fue un poco pues maleducado, quizá vino con cierta prepotencia. Venga, una segunda oportunidad. Y no la aprovecharon. Venga, una tercera oportunidad. Y no la aprovecharon. Y entonces dijo, no, venga, vamos a cambiar de estrategia. En vez de otro siervo, vamos a mandar a alguien con autoridad más real. Es un dueño, es un amo, es un señor de paciencia, de fidelidad. Tan fiel que fíjate que ni siquiera, como te he dicho antes, su plan va a cambiar. A pesar de que ha salido mal y que la experiencia de delegar su viñedo en otros trabajadores ha salido fatal, cuando vuelva, él no va a cambiar el plan. Él va a seguir fiel a su plan, simplemente buscará a otros. Y así es nuestro Dios. Un Dios de oportunidades. Un Dios que tiene paciencia, que te deja espacio, que te equivocas y Él no viene sino que te da espacio, te da oportunidades, se acerca a ti de diferentes maneras, con diferentes siervos, con diferentes personas, para que puedas reconocer su autoridad. ¿Qué aprendo de Dios? Que es un Dios generoso y que comparte sus cosas con nosotros. El dueño de la viña decide compartir su tierra con esos labradores. Los labradores son unos privilegiados de que se les ha dado un trabajo y van a poder trabajar. Ellos no tienen nada, ellos no poseen nada, pero el dueño comparte lo que tiene. Ellos van a recoger fruto, no sabemos cuánto, pero se ve que es un buen fruto, pero todo ese fruto es recompensa de su buen trabajo, pero nada de eso sería posible sin la generosidad del dueño que les ha cedido el privilegio de trabajar en su viña. Y así también es Dios con nosotros. Dios cede y nos da capacidad de dar fruto, pero todo lo que tenemos es suyo. Nos deja que lo usemos como si fuera nuestro, pero no debemos confundirnos. Todo es suyo y Él es generoso y lo comparte con nosotros. Y la tercera cosa que puedo aprender de Dios en este texto es que Dios confía en nosotros. Porque ese dueño de la viña les deja trabajando, pero no se queda vigilando. No pone unas cámaras de seguridad y se pone con el móvil a ver si están trabajando o no están trabajando. Se va y confía que esos labradores van a hacer un buen trabajo. Les deja espacio para que trabajen la tierra, no les dice cómo hacerlo, no hay ninguna referencia que diga cómo hacerlo, de qué manera hacerlo. Les da libertad para trabajar, le da espacio para equivocarse. En este contexto, la presencia del dueño en el viñedo sería más una muestra de desconfianza. En cambio, la ausencia es una absoluta confianza de me quedo tranquilo, confío en esos hombres.
Y aquí me gustaría hacer una pausa para los padres que tengo en la sala o aquellos que estáis pastoreando personas o liderando personas. Porque aquí hay una cosa muy interesante y es que a veces el amor se demuestra, entiéndeme, yo te lo voy a intentar explicar, con cierta ausencia. A veces como padres creemos que un buen padre es el que está todo el rato con su hijo, que le ayuda a caminar todo el rato, que evita que se equivoque en todo momento, que está fiscalizándolo en cualquier momento para que no cometa errores, sin dar espacio al error o a las caídas. Obviamente todo tiene su tiempo. Tienes un niño muy pequeño de 4, de 5, de 6, de 7 años, pues no vas a decir, bueno, toma 5 euros y vete a comprar el pan. Pero habrá un momento en el que a medida que crece, tienes que dejarle un espacio y que tu ausencia demuestre la confianza que tienes en él. Y siento que para mi generación de padres esto es importante, porque desde que hay móviles y redes sociales nos cuesta confiar. Geolocalizamos a nuestros hijos para saber dónde están y qué están haciendo. Dime cuándo has llegado, dime cuándo has venido, enséñame esto, enséñame lo otro, en vez de darles espacio y confiar en ellos, sin dejarles oportunidad para que maduren, para que crezcan, para que desarrollen, para que asuman sus responsabilidades. Un niño que siempre va de la mano de su papá nunca aprenderá a caminar. Necesita que su papá le suelte la mano y le dé un espacio apropiado para que se equivoque. Y aquí el dueño de la viña hace eso. Les da el espacio, les da las herramientas, les da los recursos y se va. Confío en que haréis un buen trabajo. Y se va porque confía en sus labradores. Gente que no van a demostrar que son dignos de confianza, pero ese no es el caso. Lo que estoy aprendiendo de Dios es que precisamente porque ama, hay momentos en los que Dios da un paso al lado y nos deja solos caminar y que tomemos nuestras decisiones y aprendamos en el camino. Así que de Dios, volviendo al tema, aprendo que Él es fiel y que paciente, que es generoso y comparte con nosotros y que no solo comparte, sino que confía en nosotros. ¿Y cuánto me contrasta esto cuando pienso en cómo son estos, iba a decir, a estos labradores, estos trabajadores, cómo me contrasta cómo se comportaban ellos? Porque ¿qué aprendo de mí mismo? ¿Qué aprendo de mí mismo sobre cómo me relaciono con la autoridad? Que soy infiel a Dios. La fidelidad del dueño contrasta con la infidelidad de los labradores. 4 veces les dio oportunidades, 4 veces que fallaron. Pero cuidado, es fácil siempre juzgar a los malos en las películas, pero esos trabajadores trabajaron duro. Han estado fielmente trabajando y han conseguido sacar fruto. Tanto que cuando han visto el fruto de sus manos no han querido compartirlo. Cuidado, a veces la infidelidad puede venir de aquellos que más trabajan para el Señor. Porque la infidelidad tiene que ver con si reconoces su autoridad. Y a lo mejor vemos a gente, o nosotros mismos decimos, no, es que estoy trabajando mucho para el Señor y mira todo el fruto que doy. Eso no es una muestra de tu fidelidad a Dios, es una muestra de su fidelidad a ti. Porque fuera de Él nada puedes hacer. Pero tu fidelidad la demuestras cuando te sometes a su autoridad. Y esta gente trabajó duro, trabajó bien, pero no se sometió a la autoridad de su Señor. Y por eso les catalogamos de infieles. Y a pesar de que tú le dediques mucho tiempo a Dios o muchas de tus energías a Dios, si no reconoces su autoridad, en realidad eres un labrador infiel. A pesar de todo lo que yo hago en nombre de Dios, a pesar de todo lo que yo hago por Él, a pesar del fruto que yo puedo ver en mi vida, si yo no reconozco a Jesús como mi autoridad, en realidad soy un labrador infiel. ¿De qué manera son infieles estos trabajadores? Pues siendo incapaz de reconocer
a su dueño en su consiervo. ¿Qué aprendo de los labradores? ¿Qué aprendo de mí mismo? Que una de las maneras en las que más me cuesta someterme a Dios es a través de ti. Cuando tú vienes a mí, en nombre de Dios, y yo digo, no, a mí que me lo diga Dios, tú no. Que a ver, nada puede sustituir la voz de Dios en tu vida, ¿eh? Vamos a buscar equilibrios, pero esos siervos venían con la autoridad, eran siervos, de igual a igual, pero no eran de igual a igual porque venían en nombre del jefe. Fueron incapaces de reconocer al jefe detrás del otro siervo. Como muchas veces nosotros nos cuesta reconocer a Dios detrás de la cara de mi hermano. Y no me someto a ti porque no soy capaz de ver a Dios detrás tuya. Hasta 3 siervos los golpean, los humillan y los hieren porque son incapaces de reconocer a su Señor. Si su Señor hubiera venido, ¿les hubieran tratado así? No lo sabemos. Pero así como acaba Jesús la historia, dice que cuando vuelva el dueño no se va a andar con chiquitas. Al dueño no lo van a golpear, al dueño no lo van a humillar. Es al revés, el dueño va a traer juicio sobre su vida. Pero claro, como no es el dueño, es solo otro siervo, aunque haya venido en su nombre, a él sí que puedo hacerle daño. Y en mi cabeza resuena esa expresión de Jesús de todo aquello que hacéis por los demás, me lo hacéis a mí. ¿Y de qué manera son infieles estos labradores? Se les olvida que no son dueños de la viña y de que su dueño, tarde o temprano, volverá. Los trabajadores llevan tanto tiempo o han dedicado tanto tiempo a la viña que parece que asumen que es suya, que tienen derecho a ella. De hecho, ven en el hijo amado un estorbo para hacerse con lo que les pertenece, que su trabajo le da derecho a tomar la viña como algo suyo y que merecen disfrutar de todo el fruto. ¿Por qué tengo que darle un fruto a este hombre que no ha hecho nada? Sí ha hecho, te daba la tierra, pero ya tu cabeza mismo ha contado el argumento para decir, él no ha hecho nada, no ha trabajado, no ha sudado, y yo ¿por qué le tengo que dar? Todo esto me lo he ganado yo. Sin reconocer que todo esto ha sido gracias a la generosidad de que el dueño ha plantado el viñedo y te lo ha dejado en sus manos. Y se ha ido porque confiaba en ti. Te ha dejado que la trates como si fuera tuya, pero nunca fue tuya. Y muchas veces nosotros tratamos así nuestra vida. Mi vida, mis cosas, me lo he ganado. Y se nos olvida que todo lo que tenemos tiene otro dueño. Y simplemente Él ha confiado en nosotros como si fuéramos unos mayordomos. No somos propietarios, somos mayordomos. Pero es que cuando pierdes de vista que el dueño volverá, es fácil olvidarte que eres mayordomo y creerte que eres dueño de todo lo que tienes. Los labradores olvidan que el dueño de la viña está de viaje, pero que volverá. Que sin la generosidad de su amo nada sería igual. Que su señor volverá en algún momento. De hecho, en realidad vuelve de 4 maneras. Solo que él no físicamente. Vuelve cada vez que manda un siervo y aquellos lo rechazan. Vuelve cuando manda a su hijo y aquellos le rechazan. Y es que cuando perdemos de vista, familia, que lo que vivimos aquí es tan transitorio y que Jesús volverá, cuando la iglesia deja de cantar Maranata, Jesús vuelve, dejamos de estar enfocados en la eternidad y nos enfocamos en mi huerto, en mis cosas. Y se me olvida que soy un mayordomo y empiezo a creerme, a autoconvencerme de que soy dueño de mi vida. Y se nos olvida que Jesús volverá. Que Jesús volverá y que te hará juicio para todos aquellos que le rechacen. Y me he dejado, y con esto acabamos, me he dejado una última cosa sobre Dios que aprendo. He dicho que he aprendido que Dios es fiel, que Dios es generoso, que Dios comparte, que Dios trabaja con nosotros, pero también esta historia me enseña algo incómodo sobre Dios, y es que Dios vuelve, y cuando vuelva, traerá juicio. Actuará con justicia. Y quizás estas palabras son difíciles de digerir. Si puedo ser honesto contigo, he intentado hacerme trampas a mí mismo, intentar ver cómo matizar estas palabras. Pero tengo que ser honesto al texto y a lo que veo.
Jesús es claro diciendo lo que hará el dueño y cuando aquellos le dicen, ojalá no sea así, Jesús no dice, no, venga, os lo explico mejor. Dice, no, ¿y qué os pensáis que significa que la piedra angular que han desechado es la que ha elegido Dios? El que se choque contra ella quedará destruido y si cae sobre alguien quedará hecho polvo. Jesús no da un paso atrás, entonces yo no puedo matizar sus palabras si él mismo no lo hace. Pero recuerda que todo esto es un proceso de rechazo largo, de un proceso. No es algo que a la primera el dueño ha llegado. De hecho, el dueño de la viña va a volver y a traer justicia, no cuando han dañado a los siervos, sino cuando han rechazado a su hijo. Hasta que no han rechazado a su hijo, el dueño de la viña confía en sus labradores y que hay salvación para ellos. El punto de no retorno, según esta historia, parece ser que cuando manda a su propio hijo y rechazan su autoridad, a partir de ahí ya no hay esperanza para esos labradores. ¿Qué hubiera pasado con ellos? Esto ya es especular. ¿Qué hubiera pasado con ellos si cuando llega el hijo hubieran dicho, perdone, no teníamos que haberlo hecho, no teníamos que haber tratado mal a tus siervos? Probablemente no hubieran perdido. Viendo un poco la coherencia del relato y ese dueño que es capaz de ser paciente y de ser fiel, si hubiera llegado el hijo y hubieran pedido perdón, ese señor de la casa hubiera perdonado. Es algo que yo creo, no puedo asegurar 100%, pero es algo que creo. Pero en el momento en el que rechazan a su hijo, en ese momento solo les queda ya, si no queréis a mi hijo y si rechazáis mi autoridad, chocaréis contra ella. Y chocar contra mi autoridad es como si un jarrón de barro quiere chocar contra una piedra. Bueno, pues chócate. Pero la piedra no va a sufrir. Si tú chocas contra Dios y su autoridad, eres tú el que vas a salir dañado. Por eso Dios te da varias oportunidades, te envía siervos y en última instancia te manda a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no quede destruido, sino que tenga vida eterna. Hoy es culto de Santa Cena y me gustaría pedir a los hermanos que vais a estar detrás de las mesas que podáis colocaros en las mesas, porque un domingo como hoy recordamos este pasaje donde Jesús está con sus discípulos y dice que cuando ha cenado con ellos, agarró el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y después de eso, dice la Biblia, que tomó el vino y habiendo dado gracias, también lo compartió y dijo, tomad, bebed, esta es mi sangre. ¿Sabes? En esta historia del labrador hay un hijo asesinado. Pero la historia de Jesús, a él no le sorprende la actitud de los judíos. Él sabe a lo que viene. Él sabe que va a morir. Y precisamente desde esa posición es donde él reclama. Jesús no va a reclamar su autoridad por ser hijo de Dios. La autoridad de Jesús realmente viene porque él viene y se ofrece para morir por los labradores infieles como tú y como yo. Precisamente su autoridad radica de su humildad, de su sacrificio. Él podía haber venido y decir, soy hijo de Dios, me hacéis caso y punto. Soy vuestro Señor. Pero él decidió venir de una manera diferente. Se humilló a sí mismo, murió en una cruz y ese es el acto de humildad tan impresionante que desde ahí el Señor reclama su autoridad y yo tengo que hacer algo con ello. Porque Él no ha venido a imponer, pero sí es una autoridad sobre mi vida. Entonces te invito a que cuando te acerques a la mesa, pienses en el dueño de tu viña, en el dueño de tu vida. Que agradezcas su fidelidad, que agradezcas su generosidad. Tan generoso
que no solo te dio una viña, se dio a sí mismo. Tan generoso que tú puedes morder ese pan porque Él fue maltratado por ti. Tan fiel que murió por ti, que derramó la sangre, ese vino que vas a tomar, y que puedas pensar en el dueño de tu viña. Y que a la vez puedas ir con la humildad de Señor. Yo te animo, esto es algo de tu corazón, que puedas reconocer la autoridad de Jesús sobre tu vida. Que puedas reconocer la autoridad de Jesús desde la vida de tus hermanos también. Y reconocer que en tu hermano también está Jesús. Y que también es una manera de demostrar tu fidelidad. Y que quizás puedas hacer la oración honesta de decirle, Jesús, muéstrame en qué áreas de mi vida tú no estás siendo una autoridad. En la alabanza hemos cantado, tú eres rey. Pues ahora devolvamos, Jesús, muéstrame en qué áreas no estás siendo el rey. Porque yo quiero ser un mayordomo fiel. No solo que trabaja, sino que reconoce tu autoridad. Con todo esto, cada uno, ya el Señor habrá tratado con vosotros. Os animo que con las indicaciones de los sugieres podamos ir hacia el pan y hacia el vino, pensando en el dueño de nuestra viña. Os pondré una canción de fondo que nos ayudará también a reflexionar sobre estas cosas. Que Dios os bendiga.